Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo. Bueno, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, dice Atahualpa, que también dijo alguna vez que la música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Y yo creo que así como la música puede salvar al mundo, el fútbol también. Y tengo el enorme placer de presentarlo. Creo que es una de las personas que no se queda callado nunca, que vive feliz. Y bueno, para mí es un placer enorme hablar con Héctor Chavero, que me ha formado como entrenador, pero fundamentalmente como tipo también ha sido de gran valía. ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes. Hola, Andrés, mucho gusto de hablar con vos y tus amigos ahí en la radio. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo está Buenos Aires? Buenos Aires está un poco convulsionado, pero bueno, hay que acostumbrarse y adaptarse. Está bien. Bueno, Héctor, va a ser como las charlas que tenemos en los cafés, ¿no? Yo decía que usted tiene mucho para decir. Hay que aclarar, decir que Héctor es un entrenador de larguísima trayectoria. Ahora nos va a contar de su vida, pero tiene un periplo larguísimo. Fue entrenador de Douglas High de Pergamino, dirigió 7 títulos ahí con Douglas High en su momento, entrenó a la selección de Pergamino, donde se produce un hecho que él me gustaría que lo cuente ahora, y donde tiene la posibilidad de conocer a César Luis Menotti, y a partir de ahí, bueno, una vida de maravillas en este mundo, que después lo llevó a estar ni más ni menos que con Rinus Michels, considerado el mejor entrenador, el mejor entrenador del siglo XX, y una persona que, bueno, ahora sí, entrando un poquito en la especificidad del juego, ejerce actualmente una influencia sobre el fútbol importantísima. Así que, bueno, Héctor, no sé, yo la conozco la historia, pero me encantaría que le cuente a la audiencia cómo fueron sus inicios. Bueno, mis inicios han sido, jugando a la pelota en el potrero, y luego jugar algo en primera, en la selección también, Pergamino, y luego por mi inquietud de averiguar más del juego, tratar de perfeccionarme y hacer el curso de entrenador, y ayudado siempre por mi amigo César, después de dirigir y de aquella inolvidable gesta que fue cuando jugamos con la selección juvenil, que luego saliera campeón del mundo. Yo dirigía a la selección de Pergamino, y él, por supuesto, con la selección campeona del mundo. Y en Pergamino, el 15 de diciembre de 1978, empatamos 3-3, fue una hazaña para Pergamino, y de ahí empezó nuestra amistad, que lleva ya casi 40 años, y y además somos vecinos, y charlamos siempre de lo que más nos gusta, de lo que nos apasiona. Y como decía vos de la música,
Yo al fútbol, como la música, como el arte o cualquier manifestación artística, tiene la capacidad de emocionarnos, y cuando se juega bien nos lleva al potrero, nos traslada al barrio, al patio de la escuela, nos devuelve la infancia, Andrés. Y esa es la circularidad, ¿no? Porque jugamos a ser niños. Usted, Héctor, cumplió 85 ahora, ¿no? Claro. Pero cuando uno más que César. Uno más que César. Y sin embargo, o sea, fíjese en la cultura que vivimos, donde no se respeta o se considera la edad, no. A ver, ayer veía sabe que me pasaban una encuesta entre hinchas de Racing. Escuche, esta es nueva, Héctor, lo que le cuento. Una encuesta entre hinchas de Racing y el máximo ídolo era Diego Milito. Y claro, es el que vieron. ¿Usted vio algún jugadores mejores en Racing? Muchísimos jugadores que ya con el tiempo, desde Pucho Méndez, bueno, qué sé yo, tantos jugadores. En Racing jugó uno de los mejores marcadores centrales de la historia, que es Rosarino, ahora no me acuerdo su apellido, para mí el mejor que he visto, junto con Daniel Pasarela, que también lo pongo en el podio, ¿no? Claro. Y Héctor, pero acá hay que aclararle a la audiencia, y esto me parece un tema muy interesante, que usted no está hablando del fútbol antiguo desde el lugar de o sea, hay una nostalgia, pero también usted en su agenda telefónica habla a diario, por ejemplo, con Juan Manuel Lillo, hasta el año pasado, segundo entrenador del Manchester City, es decir, que donde Héctor es una persona ampliamente respetada. No, por ahí esta nota no sería el lugar para profundizar en todo el conocimiento que tiene Héctor de los detalles más profundos, de los conceptos fundamentales del juego. O sea, Héctor es una enciclopedia del fútbol. Es más, yo suelo decir que la primera vez que me tomé un café con él me di cuenta que no sabía nada de esto, pero usted, Héctor, sigue en pleno contacto, es decir, mira fútbol europeo y está al día de hoy en plena comunicación con gente que está trabajando en la elite del fútbol mundial, ¿no? O sea, digo, pensando en esta idea de circularidad, que bien plantea la querida AMTA, AMTA Paz Argentina, Quiroga, que le mando un beso grande y creo que tenemos que hacer un encuentro con Héctor, acá en San Juan incluso puede ser. Pero es así, ¿no, Héctor? Sí, con Juan Malillo, a quien considero entre los 3 personas que más saben de fútbol en el mundo. Tenemos semanalmente conversaciones. Él estuvo mucho tiempo con Guardiola, le inculcó muchos conceptos a Guardiola, así como Guardiola recibió de Johan Cruyff y Johan Cruyff recibió de Rinus Michel, o sea que fue el abuelo, el padre y el hijo, vino a ser Guardiola. Y bueno, a través de Juanma me informo de todo lo que sucede en el Manchester City, lo que ha hecho también el dinero, lo mal que ha hecho el dinero en el fútbol, el dinero grande de los jeques. Por ejemplo, para darte 2 ejemplos, el Paris Saint-Germain y el Chelsea. El Paris Saint-Germain agrupando individualidades como Messi, Mbappé, Neymar, apenas asoman ahí en el campeonato local, y cuando salen a Europa fracasan. El Chelsea, lleno de individualidades, no entienden esta gente de que el fútbol no es como el ciclismo individual, como la natación individual, es un juego colectivo, y el fútbol es una asociación de conceptos en donde privan 4 fases fundamentales, que es defender, recuperar, gestar y definir.
defender. ¿Cómo defendemos? ¿Cómo, cuándo y dónde defendemos? Recuperar. ¿Cómo y cuándo y dónde recuperamos? Y gestar. Gestar es una asociación de pases cortos y buscar al tercer hombre, que es la gran sorpresa. Y luego la definición viene si se ha hecho una buena elaboración. Muchas veces criticamos al definidor, al 9 clásico, pero si no se gesta bien, si no se elabora bien, si no se relacionan esas 4 facetas, ¿cómo hace el jugador que tiene que definir? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el fútbol es tiempo, espacio y engaño. Y el engaño puede ser colectivo o individual. Individual, qué mejor que significarlo en Messi, porque Messi amaga que corre y frena, amaga que frena y corre, amaga que da el pase y gambetea, amaga que va a hacer una jugada individual y hace un cambio de frente de 60 metros. Entonces, ¿qué es lo mejor que hace Messi? Engañar. ¿Es eso lo mejor que hace Messi? Definitivamente, pero, Héctor. Sí. Es así. Pero, sí. Siga, Héctor. No, todo comienza, Andrés, en el proceso principal, las divisiones inferiores. Nosotros vemos jugadores de primera división que no controlan bien, quieren controlar y se le va el pase a 3 metros, quieren dar un pase y erran el 40% de los pases. Entonces, las divisiones inferiores están para formar al jugador y al hombre, no para ganar campeonatos, porque entonces se deforma, porque los jóvenes están urgidos de ganar títulos y así se van a conseguir jugadores malos. ¿Sabe qué pasa, Andrés? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, entrenadores de 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª. Los dirigentes no van al entrenamiento, entonces preguntan, ¿cómo terminó el campeonato de la 6ª? Ganó, entonces a ese entrenador lo subimos a la 5ª. ¿Cómo terminó el campeonato de la 6ª? Él ganó el campeonato, entonces a eso lo subimos a la división superior. Entonces, el entrenador de divisiones inferiores no es un formador, es un buscador de títulos, y eso se mete mucho en la cabeza de los chicos, y en vez de formarlos, se trata de ganar de cualquier manera para poder ellos ascender. Claro, es que en definitiva, Héctor, como dice Ángel Capa, ¿no? O sea, lo que se hace es ponerle a esto la lógica del dinero, que en definitiva tiene que ver con la lógica del resultadismo, lo cual no quiere decir, y siempre hay que aclarar, que no nos interesa el resultado. Lo que pasa es que el resultado, para traducirlo un poco al lenguaje de la calle o al mundo o a la sociedad, ¿por qué las divisiones formativas o las divisiones inferiores no son para ganar resultados? Porque sería algo así como hablar del trabajo infantil prácticamente, es decir, someter a los chicos a una lógica de productividad en una etapa donde se supone que están para aprender los conceptos que después los llevarán a hacer. Hacía usted también mención, Héctor, al tema de los pases cortos, de eso que llamamos pequeñas sociedades, que son las que no vemos, por ejemplo, en equipos como el PSG, o cuando aparecen no responden a un orden, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle, que usted profundice el concepto o la relación entre el orden y lo que nosotros llamamos orden y aventura, ¿no? O lo que César llama orden y aventura, y que no son dos cuestiones que estén ceñidas o peleadas, por el contrario, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa, Andrés? Que en nuestros tiempos, yo, como vos dijiste bien, tengo 85 años, así que jugaba en los potreros, y en aquellos potreros se cuidaba mucho al jugador diferente. En cambio, las escuelas ahora hacen mejores a los mediocres, pero mediocrizan a los distintos, porque dicen juguemos a 2 toques, dicen juguemos, pero no siempre hay que jugar a 2 toques, algunas veces hay que conducir, algunas veces hay que gambetear,
y dejan al gambeteador en la lona. Los gambeteadores, la gambeta, los gambeteadores, Andrés, eran necesarios en el siglo pasado, en la actualidad, y serán necesarios dentro de 100 años. Claro, la gente que es capaz de hacer algo diferente, de inventar algo diferente, de tener esa creatividad, ¿no? Claro, vos llegás a un equipo defensivo, amarrete en el juego, que están con 2 líneas de 4 delante de su propia área. ¿Y cómo haces si no hay un gambeteador que se saque un par de jugadores y luego invente un pase en profundidad? ¿Cómo haces, por ejemplo, la cancha, vos sabés, tiene 100 por 70? Cuando nosotros llegamos con nuestro equipo al medio de la cancha, lo único que se mantiene fijo es los 70, los otros ya no son 100, son 50. Entonces la otra fórmula para tratar de pasar esa valla que nos han puesto de 9 jugadores o 10 ahí dentro de su área, es tener los wings bien abiertos o extremos, como quieras llamarle, pero con pierna natural, porque si son con pierna cambiada, el wing derecho, que es zurdo, lo único que hace es o devolver la pelota al mediocampista que se la dio, o si no se va para el medio al embudo y no hace lo que debería hacer el wing. En un mano a mano ir al fondo y dar el centro raso atrás entre el penal y la media luna para el compañero que llega de frente. Eso es mortal y no se usa. En Europa también veo que hay ese defecto de no tener los wins de pierna natural. Y eso, ¿sabe qué pasa, Héctor? Que el otro día lo hablaba con el mago Capria y él me decía, bueno, pero es que el lateral pasa y entonces me desdobla, pero bueno, ¿cuántos laterales hay que lleguen al fondo? Son conceptos, Héctor, que todo esto que usted está acá hablando son conceptos que responden a la lógica del juego, ¿no? El juego tiene una lógica, a ver, para la audiencia que tal vez nos está escuchando y no necesariamente son entrenadores de fútbol, pero vamos, de alguna manera, entre comillas, traduciendo los conceptos que son muy valiosos. El juego tiene una lógica, es decir, hay un campo, si ustedes escuchaban a Héctor recién, a ver, hay un campo de juego que tiene 100 metros de largo y 70 de ancho, y hay una ley que el reglamento establece que es el offside, que me permite acortar ese largo, se puede manejar el largo, no el ancho siempre son 70, no puede variar. Y a partir de ahí, insisto, el juego tiene esa lógica que, y acá me meto en otro tema, para tirarle la pared a Héctor, que desde los medios masivos de comunicación se rompe todo el tiempo. ¿Entiendes? Porque también, tomando alguna frase suya, el fútbol, como en la vida, es uno de los pocos deportes donde uno puede darse el lujo de hacer absolutamente todo mal y aún así ganar. Así es. Y tiene un componente azaroso. Yo recién hablaba del chico de Francia que pateó en la final. Cerró los ojos y pateó. Y si la metía. Entonces, acá le tiro la pared. ¿Cuál es su opinión? O cómo podría usted, valiéndome de su sabiduría a lo largo ancestral, quiero decir yo, no sé si es la palabra, pero usted, digamos, tiene ¿cuántos años de fútbol tiene, Héctor? Porque usted me cuenta, se iba en el tren a ver la reserva en partidos de los años 40, y yo me encontré, que le contaba la vez pasada a un hincha de Racing que se subía al colectivo y no me podía contar un partido que había visto, también habían dado la misma cantidad de kilómetros que usted, pero no me podía contar lo que había visto de dentro de una cancha. Entonces ahí lo que a mí me preocupa es la desculturización que hay en torno al juego. Creo que este espacio lo hemos en gran medida abierto para eso. ¿Cómo usted cree que opera la lógica de los medios de comunicación para que se genere tal confusión? Es decir, donde no se hable del juego, de la lógica del juego. Además que cada vez se mira menos fútbol, increíblemente, en un mundo donde se pasan cada vez más partidos, los chicos y chicas miran cada vez menos fútbol. ¿Y cómo era ese periodismo hace 50 años atrás? No, ¿sabes qué pasa? Que muy distinto al de ahora, Andrés. El de ahora
el periodista cree que tener información es saber de fútbol. Y no, tiene información, pero de fútbol se habla muy poco, de conceptos. Yo muchos partidos los miro sin volumen porque gente que ha jugado al fútbol y que no tira un concepto, sino que dice, fulano de tal va a tirar el córner con la zurda. Si eso ya lo estoy viendo. Quiero que me digan, lo que quiero que me digan es lo que yo no veo por televisión. Lo que yo no veo por televisión, no que me digan algo que estoy viendo. Y pateó y se fue 5 metros arriba del travesaño, pero ya sé que se fue 5 metros, pero que me conceptúen en ese momento lo que está pasando en el campo. Bueno, yo quiero hacer ahí después será tema de análisis de Ariel, de Mauri, que son las personas que se especializan en... Pero bueno, llevándolo al terreno de la política y estas cosas, podremos entender que la lógica que impera es la misma, es decir, la de estupidizar a la audiencia, o cuando viene Ariel, después ocúpese usted, pero cuando aparece un Javier Milei y te dice que el problema son, ¿cómo es?, los políticos corruptos, los empresarios prebendarios y los sindicatos. Bueno, ya sabemos, yo quiero que me hable de las causas, no de las consecuencias. Las consecuencias ya las vemos todos, entonces lo que estamos viendo, sí, ya se sabe. Acá hay que ahondar en las causas e ir a escarbar en lo profundo, y entender lo profundo es, en el caso de nuestro juego, Héctor, me parece que pasa por bueno, primero dominar, en el caso de quien lo juega, hablemos de quien lo mira más que de quien lo juega, de entender la lógica de ese juego, ¿no le parece? Exacto, y lo importante, Andrés, para nosotros los entrenadores, no es importante lo que nosotros decimos, sino lo que le llega al jugador. Porque si sabemos 100 y le llega 20, vale 20. Y hay otro que sabe la mitad, sabe 50, pero le llega 30, ese sabe más que nosotros. Claro. Entonces, es importante. Yo, por ejemplo, en el Ajax, chicos de 12 años tenían una lectura de campo asombrosa. Ya a los 12 años tenían una... Es decir, yo te voy a dar un ejemplo, si hay tiempo, ¿no es cierto? Sí, dale tranquilo, Héctor. Bueno, estamos en la biela. Estamos en la biela. Vamos a suponer que la pelota la tiene el lateral derecho, el 4 para nosotros. Entonces, del otro lado de la cancha, el lateral izquierdo o el wing o el extremo, tienen que estar leyendo continuamente la cancha y preguntándose a sí mismo, ¿qué es lo que haría yo si en este momento me llega de sorpresa la pelota? Entonces, cuando recibe la pelota, ella tiene el destino dado, le da continuidad al juego, o sea que hace lo justo en el momento apropiado. Entonces, nosotros estamos cansados de ver por televisión que un jugador de primera división, incluso de clubes grandes, reciben la pelota, la controlan, la corren y después la pasan, o sea, pierden 3 tiempos. En cambio, un chico de 12 años en Holanda, por ejemplo, cuando recibe, ya tiene dado el pase a quien por lectura de campo había visto antes que le llegara la pelota. Claro. Bueno, son todos conceptos. Reitero que estamos en comunicación con Héctor Chavero y podrán ya darse cuenta que Héctor es una enciclopedia del juego en sí mismo y está bien, detalles que son técnicos del juego, pero que deberían servir, y después yo invito a que esta entrevista la traten de desmenuzar, a aquellos que les interesa sobre todo entender el juego, para después cuando mirar mejor un partido de fútbol, porque hablábamos recién, Héctor, que nuestro juego está dominado regido por el espacio, el tiempo y el engaño, que es básicamente lo mismo que impera en el cine, que impera en la música. Es un juego que está relacionado al artístico, y todo aquello que nos invita o nos llama a desarrollar una cierta sensibilidad,
nos permite después sentir y pensar mejor, ¿no le parece? Por supuesto que es así. Y tener en nuestra mente algo que es importantísimo, Andrés, que no solo hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden. O sea que poner pasión que nosotros tenemos desde chicos, desde que dormíamos con la pelota abrazado cuando éramos chicos en la cama, hasta llegar al profesionalismo, pero que el juego sea como algo divino, como algo, como, no sé, no encuentro la palabra justa, pero como algo que a uno lo enriquezca interiormente. O sea, estoy jugando para ganar, sí, todos entramos a la cancha para ganar, pero si es posible jugar también para que nunca te olviden. Claro, y tiene que ver también con cuando hablaba recién usted, retomando la idea lo que le comenta a Juan Malillo, o del mal que ha hecho el dinero y esta arremetida de los jeques y estos proyectos globalistas, ¿no? De que inculcan esa lógica del resultadismo, cuando en definitiva esto se trata de vivir y siempre dejando en claro esto último que usted decía, que todos entramos a ganar. Entonces yo me acuerdo de Fernando Signorini, ¿no? Cuando habla de que perder es una posibilidad. Yo creo que es un concepto central y que después se deviene, porque fíjese que tiene todo esto una total correlación con las formas de vivir que tiene aquel que no necesariamente está en el fútbol. Esto yo creo que es transversal y está en todos lados. Es decir, cómo el ganar queremos todo. Creo que todo aquel que trabaja quiere ganar dinero. Nadie habla de no querer ganar. Acá el tema pasa por las formas. Es decir, ¿a costa de qué lo voy a hacer? Y después, bueno, tendremos... hay infinidad de... Cuando hablamos de estos extractivismos o proyectos extractivistas, es la forma. No se trata del ganar o no, se trata de la forma, a costa de qué. Y a la costa de qué también. El cómo. El cómo, que además, Héctor, tiene que ver con cómo que no se disfruta, ¿no? Porque fíjese lo que termina pasando en estos equipos como el PSG, que ya nada los contenta, Héctor, porque no les sirve ganar el campeonato del torneo de Francia por 20 puntos de ventaja. Quieren la Champions League. Y después cuando gane la Champions League tampoco les sirve, porque quieren otra. Y es una cosa... Y si esto se presenta, porque el sistema nos engaña todos los días, ¿no? Se presenta como algo interesante. El afán de ganar a cualquier precio. Y en definitiva, nadie puede ostentar el invicto. Fíjese, no sé, yo pienso en Michael Jordan, en la serie esta Last Dance, muy buena, ¿no? Muy buena. Estamos hablando de un tipo de un instinto competitivo tremendo, que todos vivimos de... Yo le digo la verdad, Héctor, yo me sigo dedicando, esto lo estoy haciendo acá, digamos, como un trabajo hobby, pero más de una vez me pregunto por qué sigo entrando a la cancha, por qué sigo estando y por qué vivo de competir, Héctor. O sea, vivimos de competir, nadie le niega y le saca el cuerpo a la competencia, y cuando uno entra a competir, entra a ganar. Acá simplemente se trata de qué relación establecemos con la derrota, porque en realidad, y acá viene el tema de los chicos y del mal, que tendremos tiempo después para desarrollarlo, pero del mal que todo esto le hace, de esta idea de que simplemente se trata de ganar, cuando están perdiendo todo el tiempo. Usted sabe que el otro día, y se pierden parámetros de realidad, ¿no? Acá se han perdido parámetros de realidad totalmente. O viene un chico, no sé, que juega en la novena de un club de acá de San Juan y le dice, ve, profe, que el 2 del Manchester City, qué malo que es. Le digo, no, mirá, malo no es ninguno ahí. Malo no es nadie. Para llegar hasta ahí se pierden los parámetros de realidad, porque la lógica esta del ganar... o se pierde de vista a quién se le gana, con quién se pierde. Entonces ganarle ojo, yo estoy hablando desde el lugar de la máxima competitividad, sale de boca de un tipo sumamente competitivo. Yo compito hasta con mi hija, pero
digo, no es lo mismo ganarle al de la esquina que perder contra un equipo que está 4 divisiones arriba. Se pierde y si nos vamos a poner a filosofarla, ya que haciendo honor al mote, tiene que ver con esa negación del otro, ¿no? Se niega todo, se niega todo, se niega el juego en definitiva y se niega la vida. Es cierto lo que decís. El tema es que, por ejemplo, ahora mismo a nosotros muchos partidos nos aburren porque se abusa mucho del pase lateral, el horizontal, el que, bueno, es sacarse el compromiso. El pase es para superar líneas, y se olvidan muchas veces de atacar el espacio, que es lo que en definitiva nos va a dar la posibilidad de encontrar una buena oportunidad para realizar el pase de gol. Bueno, ahí, Héctor, yo voy tomando... Pero hay una cosa. Yo siempre digo que el chico se puede equivocar, o el joven o el futbolista se puede equivocar, pero el error es parte del proceso del aprendizaje. Es parte, porque vamos a suponer, el entrenador, para ser docente, nunca tiene que juzgar, sino que tiene que criticar. Juzgar es decirle al jugador, vos siempre haces mal esto, vos siempre haces mal esto. Entonces ahí lo mataste. Ahora si lo criticás, le decís, mirá, esto lo hiciste mal, pero vos podés hacerlo bien. Entonces, en ese vos podés, le metés una inyección de optimismo que seguramente no se equivoca más en esa acción que hizo. Sí, y creo, Héctor, que también el juego va yendo para ese lugar. La verdad que hay partidos que son cada vez más aburridos por esto del abuso del pase lateral. Y ahí usted hacía mención a algo que es sacarse el compromiso. Claro. Y cuando, bueno, estas cuestiones del juego, por eso uno al final con la lógica del juego empieza a decodificar y a pensar ciertas situaciones, que esto de sacarse el compromiso está más allá del juego. Hoy estamos trabajando con jugadores que en su vida se sacan el compromiso. Acá sacarse el compromiso está a la orden del día. Incluso Andrés, te dicen cuántos kilómetros corrió fulano, cuando Messi, Maradona, Johan Cruyff nos enseñaron que al fútbol se puede jugar corriendo mucho menos. Por ejemplo, si un equipo está bien posicionado en el campo, el jugador no tiene que venir a buscar la pelota le va a llegar. ¿Alguna vez vos viste en el famoso gran equipo de Guardiola, insuperable casi en el tiempo, que por ejemplo Iniesta le venga a pedir la pelota a Piqué? No, a Iniesta le llegaba la pelota. El jugador no tiene que venir a buscar. Si el equipo está bien posicionado, la pelota le llega al jugador, y de ahí nosotros comenzamos a tener la amplitud del terreno y a tener, porque si los wins están abiertos, por supuesto que la defensa contraria está abierta y nosotros tenemos más posibilidades de pases interiores. Claro, y también, pero fíjese, Héctor, siempre la correlación con la forma de vivir, ¿no? Por ahí hay quienes dicen que se vive como se juega como se vive. Yo creo que hay de eso, no siempre, pero hay de eso. Es decir, te ve jugar a Neymar, ve cómo vive Neymar y ve cómo juega. Bueno, hay una correlación, o sea, estamos hablando de un individualista. Y en esto de correr de más, ¿no? Porque creo que también se obliga se instala la idea de vivir así, corriendo de más. A veces... Claro. Sí. Corrió 12 kilómetros. Claro, y se presenta como algo... Un día estando con Rinus Michel y Johan Cruyff ahí en la confitería del Ajax, el partido siguiente tenía que jugar el clásico, como el River Boca acá, el Ajax con el Feyenoord. Creo que alguna vez te lo conté. Y sí. Entonces vino un preparador físico y le dice, Rino, ¿qué pasa? ¿Usted sabe cuánto corrió
el 8 del Feyenoord, no, ¿cuánto? Corrió 12 kilómetros y medio. ¿Cuánto? 12 kilómetros y medio. Entonces Rino le dijo, qué mal tiene que haber jugado para correr tanto. Y sí, es como, laburó 15 horas. Y sí, vamos a ver si laburó bien en realidad, ¿no? Pero claro, laburó 15 horas y en qué condiciones, si pensó bien, si estuvo 15 horas en la oficina, ¿sabe qué? Y bueno, pero a lo mejor estaba jugando al solitario, resulta que había que jugar, no sé, había que trabajar 3 minutos, que es como trabaja Messi, ¿no? Si ustedes lo miran jugar a Messi, Messi trabaja lo justo y necesario, el tema es que cada vez que trabaja produce mucho, entonces ligar a veces parámetros de productividad a cuánto se corre, es parte de ese engaño, igual que ahora este mundillo de las estadísticas, ¿no? Donde todo lo quieren medir, no solo lo que corren, ahora le miden todo, Héctor, le miden cuánto calza, y ni hablar si se pone a hablar con los preparadores físicos que le dicen, bueno, hay buenos también, o sea, tranquilo la corporación. Hay comentaristas que dice cambio, ¿quién va a entrar? Juan Pérez. Y lo primero que pregunta es ¿cuánto mide? Claro, ¿cuánto mide? Sí, Cuando sí. Pasarela, no midiendo unos 70 y pico, es todavía el goleador más grande que tuvo como defensor, que tuvo Italia, que hizo 104, 105 goles. Y siendo que para la gente que mide el fútbol en altura, y bueno, era un petizo. Sí, sí. Rubén Capria me decía hace unos días que él se tomó el trabajo de, hablando de estadística, porque también a la estadística hay que rebatirla con la misma estadística. Esto creo que también en términos de cuestiones contrahegemónicas que por ahí hablamos, es saber entender que a esas estadísticas hay que rebatirlas con las propias estadísticas. Ellos hablan de cuánto mide, entonces usted viene y le dice, mire, Pasarela que medía, no sé, 1,75 hizo tanto gol de cabeza. Eso también lo dice la estadística. Porque son estadísticas que se caen a pedazos con propias estadísticas. Es decir, que creo que Juan Malillo algo dijo al respecto, que la gente que más presenta esas estadísticas, y después se lo dejo a los chicos para ese señor que dice primero los datos, y se presenta y se va a la tele todo despeinado y dice primero los datos. Bueno, vea de dónde vienen esos datos y a qué responden, ¿no? Lo concreto es que si uno va pensando el mundo en el que vive, los datos son que el mundo del fútbol tiene cada vez más chicos jugando, y después también será tema para hablarlo, y cada vez menos oportunidades y cada vez menos visibilidad y cada vez más excluidos, y eso es lo que genera la carrera y la locura por el dinero, y bueno, es bastante largo. Héctor, la charla con usted sabe que puede girar, nosotros acá estamos ajustados ya a los tiempos de la radio, porque se puede hacer realmente eterna, como de hecho lo es cada vez que me tomo un café con usted. Creo que personas como usted, como habría aclaro que usted es sobrino nieto de Atahualpa, ¿no? ¿Puede contarnos algo de...? Por eso me gustó la introducción. Sí. ¿Usted llegó a tener algún tipo de vinculación con él, digamos, cercana, de estar... de saber algo de su vida y obra que por ahí no conozcamos? Bueno, hay una anécdota. Él cuando va a Pergamino, va a la radio, entonces, vino hasta a mi departamento, de ahí fuimos a la radio, y de la radio, habló, hizo todas sus experiencias en Francia, y después dice, bueno, vamos a algún café a hablar un rato. Entonces fuimos a un café que estaba enfrente de la radio, y como esto te lo cuento como una anécdota, ¿no? Risueña. Entonces le digo, cuénteme algún hecho de su vida que le haya provocado alegría o sí, alegría. Entonces me dice, mira, para sacarme un poco la gente de encima, me fui a un pueblito de Entre Ríos, y caminando en alpargatas por el medio de la calle, está lindo, nadie me veía, y por ahí viene una viejita y me dice, Donata. Uy, me doy vuelta, digo, ni acá estoy solo.
y él venía con un nenito de la mano y dice, qué alegría verlo, Donata. Dice, qué lástima que no está mi nieto más grande. Ah, sí, porque él es almirante. ¿Cómo dice? Es almirante. Ah, está en la armada, le dice, no, almirante suyo. Bien. Muy bueno, Héctor. Bueno, Héctor, mire, la verdad que acá en la radio, como les digo, el tiempo, bueno, tenemos que ya ir cerrando. Por supuesto. Siempre es un placer escucharlo. Siempre me queda el tiempo corto cuando hablo con usted. Así que no va a faltar, creo que tenemos que hacer una segunda parte en algún momento. Así que seguramente acá en la Condado lo vamos a estar convocando. E incluso porque hoy, bueno, es el primer programa, pero también para analizar algunos partidos puntuales. Ahora cuando venga el tema Champions, viendo que usted mira todo, creo que podemos entender a partir y la audiencia tal vez visualizar la idea de que lo que hace la edad cuando los años están bien vividos y cuando lo importante, y lo que conozco de esto, que no se calla, ¿no? Usted, Héctor, su coherencia obedece a que nunca ha sido una persona que se ha sometido al poder tan fácilmente y por eso esto a título personal es uno de los grandes sabios que tiene nuestro fútbol. Héctor, le mando un abrazo grande. Bueno, yo también otro para vos y bueno, y me alegra mucho que estés en la radio y que puedas difundir tus muchos conocimientos que tienes y la pasión que le pones a cada acción tuya. Bueno, te mando también un gran abrazo y bueno, feliz de haberte escuchado.